Dos imperios dominaron millones de personas en América, sin conocerse jamás. Uno construyó su poder sobre el orden absoluto, la planificación y la integración forzada. El otro levantó su imperio sobre la guerra, el tributo y el miedo ritual. Ambos alcanzaron una grandeza extraordinaria. Ambos parecían invencibles, pero cuando llegaron los europeos, uno cayó en cuestión de meses. El otro resistió durante décadas. ¿Por qué? ¿Qué diferencia real había entre el imperio inca y el imperio azteca? Hoy no vamos a elegir un ganador. Vamos a entender dos formas radicalmente distintas de organizar el poder y cómo esas decisiones marcaron su destino para siempre. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. El Imperio Azteca, una ciudad imposible. Imagina una ciudad construida sobre el agua, no en la orilla, no junto a un río, sobre un lago. Calzadas elevadas cruzan las aguas como flechas de piedra. Cientos de canoas transportan maíz, cacao y obsidiana. En el centro, templos monumentales se elevan hacia el cielo, mientras el humo de los rituales nunca deja de ascender. Esta ciudad existió. Su nombre era Tenochtitlán, el ascenso de un pueblo improbable. Los aztecas, o mejor dicho, los mexicas, no siempre fueron poderosos. Según sus propios relatos, narrados en códices como el Códice Boturini, eran un pueblo errante, despreciado por otros señoríos del Valle de México. Decían venir de un lugar mítico llamado Aztlán. Durante generaciones vagaron como mercenarios, hasta que finalmente se establecieron en un islote que nadie más quería habitar. Un terreno pantanoso, inestable, hostil. Pero allí, donde otros veían miseria, los mexicas vieron oportunidad. Ingeniería sobre el lago. Construir una capital en un lago parecía una locura, pero los aztecas transformaron el entorno con una creatividad asombrosa. Levantaron chinampas, islas artificiales hechas de lodo, vegetación y madera, capaces de producir varias cosechas al año. Diseñaron acueductos, como el de Chapultepec, que transportaban agua potable a la ciudad. Crearon un sistema urbano tan eficiente que los propios conquistadores europeos quedaron atónitos. Tenochtitlán rivalizaba en tamaño y complejidad con las grandes ciudades de Europa. El corazón del imperio, tributo y miedo. Pero la grandeza de Tenochtitlán no se sostenía sola. El imperio azteca no era un estado centralizado, era una red de dominación. Ciudades y pueblos sometidos enviaban tributos constantes, mantas, plumas de quetzal, cacao, maíz, obsidiana, armas. El Códice Mendoza, elaborado tras la conquista, muestra con precisión casi contable esta maquinaria económica del poder. El mensaje era claro: obediencia o castigo. Religión como arma política. En el centro de la ciudad se alzaba el templo mayor con 2 escalinatas y 2 dioses: Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra; Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad. Para los aztecas, el universo no era estable. El sol debía ser alimentado, y ese alimento era la sangre humana. Los sacrificios no eran actos de crueldad gratuita, eran rituales públicos de poder, diseñados para sostener el orden cósmico y recordar a todos quién gobernaba. Guerra ritual y control social. La guerra azteca tenía un objetivo particular. No siempre buscaba destruir al enemigo, buscaba capturarlo. Las llamadas guerras floridas permitían obtener prisioneros para los rituales y entrenar a la élite guerrera. El resultado era un imperio temido, pero profundamente resentido. Muchos pueblos sometidos esperaban el momento de rebelarse, un poder brillante, pero frágil. El imperio azteca era espectacular, rico, monumental, temido, pero su dominio dependía de un equilibrio delicado, alianzas, miedo, tributo constante. No integraba a los pueblos conquistados, los mantenía sometidos, y esa diferencia,
invisible al principio, se convertiría en una grieta mortal cuando el mundo cambió para siempre. Mientras Tenochtitlán brillaba sobre el lago Texcoco, otro imperio crecía entre montañas, terremotos y abismos, no basado en mercados ni sacrificios, sino en orden, trabajo obligatorio y una de las ingenierías más asombrosas de la historia humana. Para entender la diferencia, debemos viajar ahora al corazón de los Andes, al mundo del Imperio Inca. El Imperio Inca. Un imperio donde nadie creía posible. Ahora imagina un imperio sin grandes ríos navegables, sin llanuras extensas, sin ruedas, sin hierro, sin escritura alfabética. Un imperio construido entre montañas que se elevan como muros, valles estrechos, desiertos y selvas. Allí, donde la geografía parecía un enemigo permanente, surgió el estado más organizado de toda la América precolombina. El Imperio Inca, el nacimiento del orden. A diferencia de los mexicas, los incas no aparecen primero como guerreros temidos. Surgen como un pequeño señorío andino, casi irrelevante frente a sus vecinos. Su historia temprana está envuelta en mitos, pero su transformación real comienza en el siglo XV, bajo el liderazgo de Pachacútec. Él no solo expandió territorios, rediseñó el Estado, convirtió un reino local en una máquina administrativa sin precedentes. Cusco, el centro del mundo. La capital del imperio no era solo una ciudad, era un concepto político. Cusco, el ombligo del mundo, fue diseñada como el corazón simbólico y administrativo del imperio. Desde allí partían las 4 grandes regiones, los suyos, que organizaban un territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina. No era una red de ciudades aliadas, era un estado centralizado. La piedra como lenguaje del poder, donde los aztecas dominaron el agua, los incas dominaron la piedra. Muros ciclópeos, bloques tallados con una precisión milimétrica, ensamblados sin mortero. Esta arquitectura no era solo estética, era antisísmica, diseñada para durar siglos en una de las zonas más inestables del planeta. La piedra transmitía un mensaje claro: el poder inca no era temporal. Machu Picchu, ingeniería total. En lo alto de una montaña, rodeada de abismos y nubes, se levanta Machu Picchu. No fue una ciudad improvisada. Cada terraza controla la erosión, cada canal gestiona el agua, cada edificio responde a una función precisa. Aquí no hay exceso decorativo, hay planificación total. El paisaje no se conquista, se integra. El verdadero corazón del imperio, los caminos. Pero la mayor obra inca no se ve en una sola imagen, fue una red. El Capac Ñan conectó todo el imperio con más de 30.000 kilómetros de caminos, puentes colgantes, tambos, depósitos. Por allí se movían ejércitos, mensajeros, alimentos, órdenes. Mientras el poder azteca fluía hacia una ciudad, el poder inca circulaba. Un imperio sin moneda ni mercados. Aquí aparece la diferencia más radical. El imperio inca no se basaba en el comercio, no había moneda, no había grandes mercados. El tributo no era en bienes, sino en trabajo. La mita obligaba a cada comunidad a aportar mano de obra al Estado. A cambio, el Estado almacenaba, planificaba y redistribuía. Colcas, ayllus y control social. Los alimentos se guardaban en colcas, depósitos estatales repartidos estratégicamente. En tiempos de escasez, el imperio liberaba reservas. No era altruismo, era control político. El ayllu, la comunidad, era la base social. El individuo existía, pero siempre subordinado a la estructura colectiva. Integración forzada, no alianzas. A diferencia del modelo azteca, el imperio inca no gobernaba mediante alianzas frágiles, integraba o reubicaba. Los mitimaes, poblaciones trasladadas a otras regiones, rompían identidades locales y difundían la lengua y la cultura oficial. No se buscaba el miedo inmediato,
se buscaba la obediencia duradera. Dos imperios, dos filosofías. Los aztecas construyeron una capital brillante sostenida por tributo y temor. Los incas levantaron un sistema diseñado para administrar la vida misma. Uno dominaba desde el centro, el otro desde la estructura. Y cuando el mundo cambió, esas decisiones marcaron la diferencia entre colapso rápido y resistencia prolongada. Cuando el mundo cambió, el choque que lo decidió todo, el enemigo que no parecía un imperio, ni los aztecas ni los incas fueron derrotados por ejércitos europeos gigantes. Fueron derrotados por pequeños grupos, mal alimentados, lejos de casa y superados en número. Hernán Cortés llegó a Mesoamérica con apenas unos cientos de hombres. Francisco Pizarro hizo lo mismo en los Andes. Y sin embargo, ambos lograron destruir imperios que parecían invencibles. La razón no fue la tecnología, fue la estructura del poder. El imperio azteca, el miedo vuelve en contra. Cuando Cortés llegó al Valle de México, no encontró un imperio unido. Encontró pueblos sometidos esperando una oportunidad. Tlaxcaltecas, totonacas, enemigos históricos de Tenochtitlán. El sistema de tributo que había enriquecido al imperio se convirtió en su sentencia, porque el miedo no crea lealtad, crea resentimiento, la caída del centro. El poder azteca fluía hacia una sola ciudad. Tenochtitlan era el corazón económico, político y religioso. Cuando esa ciudad cayó, todo cayó con ella. No había una red administrativa que resistiera, no había integración cultural real, solo tributo, coerción y ritual. En menos de 2 años, el imperio que dominó Mesoamérica dejó de existir. El imperio inca, un enemigo interno. En los Andes, la situación era distinta y al mismo tiempo más peligrosa. Cuando Pizarro llegó, el imperio inca ya estaba herido. Una guerra civil devastadora había enfrentado a 2 hermanos, Atahualpa y Huáscar. El imperio estaba intacto en apariencia, pero fracturado por dentro. Cajamarca, el golpe imposible. En Cajamarca ocurrió uno de los episodios más brutales de la historia humana. Un emperador absoluto, considerado hijo del sol, fue capturado sin que se librara una batalla formal. El sistema inca no estaba preparado para un mundo donde las reglas no se respetaban. El orden perfecto no supo reaccionar al caos absoluto. Un imperio que seguía funcionando, sin emperador. Y sin embargo, el imperio inca no colapsó de inmediato, porque no dependía solo de una ciudad, ni siquiera solo del emperador. La red de caminos seguía funcionando, los depósitos seguían llenos, los aylus seguían produciendo. Hubo resistencia, décadas de resistencia. Desde Cusco hasta Vilcabamba, el Estado inca se negó a desaparecer. La paradoja final. Aquí está la paradoja. El imperio azteca cayó rápido porque gobernaba a través del miedo. El imperio inca resistió más porque gobernaba a través del orden, pero ese mismo orden exigía obediencia total. Cuando la cabeza fue cortada, el cuerpo tardó en morir, pero no pudo adaptarse. No fue inferioridad, fue diseño. Ninguno de estos imperios cayó por ser primitivo. Cayeron porque fueron diseñados para un tipo específico de mundo. El mundo cambió. Y sus estructuras, brillantes, no pudieron cambiar con él. Los aztecas demostraron que el miedo puede construir imperios, pero no puede sostenerlos. Los incas probaron que el orden puede dominar territorios imposibles, pero puede volverse rígido ante lo inesperado. 2 imperios, 2 decisiones, y una lección que sigue vigente hasta hoy. 2 imperios, 2 lecciones. Durante siglos, el imperio azteca y el imperio inca dominaron millones de vidas sin saber jamás de la existencia del otro. No fueron civilizaciones menores, no fueron sociedades atrasadas, fueron respuestas humanas brillantes a realidades completamente distintas. Los aztecas construyeron una metrópolis imposible sobre un lago.
Convirtieron la guerra, el ritual y el tributo en el motor de un imperio temido y deslumbrante. Pero el miedo, cuando cambia el mundo, no genera lealtad. Genera aliados para el enemigo. Los incas, en cambio, levantaron un estado sin precedentes entre montañas, abismos y terremotos. Sin moneda, sin mercados, sin escritura alfabética, organizaron la vida humana con una eficiencia que aún hoy asombra. Pero el orden absoluto tiene un precio. Cuando el sistema se quiebra, adaptarse se vuelve casi imposible. Ninguno de estos imperios cayó por ser débil. Cayeron porque fueron diseñados para un mundo que dejó de existir. Hoy, Tenochtitlan duerme bajo el asfalto de una megaciudad moderna. Machu Picchu observa en silencio desde las alturas de los Andes. No son ruinas, son advertencias. Porque la historia no trata solo del pasado, trata de cómo organizamos el poder, la sociedad y la obediencia. Ayer, en imperios antiguos, hoy, en el nuestro. Si esta historia te ayudó a ver a los imperios antiguos no como ruinas, sino como decisiones humanas, entonces este canal es para ti. En Storylab no contamos la historia para glorificar el pasado, sino para entenderlo, porque muchas de las preguntas que enfrentaron los incas y los aztecas siguen siendo nuestras preguntas hoy. Si quieres más historias contadas con rigor, sin mitos fáciles y sin simplificaciones cómodas, suscríbete al canal. Deja tu comentario. ¿Crees que el orden o el miedo ha sido más efectivo para construir imperios? Y si este video te pareció valioso, compártelo. La historia solo sigue viva cuando se piensa, se discute y se transmite.